Imagina que estás en tu casa, sin luz, sin internet, sin saber exactamente qué está pasando afuera, y de pronto todo empieza a moverse. No hay forma rápida de informarte. No sabes si es un terremoto o algo peor. Esa es la realidad que vivieron miles de familias en Cuba, cuando un intenso sismo sacudió la isla. Esto en medio de una situación que ya estaba al límite física y emocionalmente. El sismo ocurrió alrededor de las 12 de la madrugada del 17 de marzo, con una magnitud de 6 grados, y tuvo su epicentro cerca de Imías, en la provincia de Guantánamo. La sacudida se sintió en varias zonas del oriente cubano, como Santiago de Cuba y Granma, despertando a miles de personas que, en plena oscuridad, salieron de sus casas con lo poco que tenían a la mano. A eso se sumaron decenas de réplicas que mantuvieron la tensión durante horas, como si la tierra no terminara de calmarse. Tras el terremoto, aunque las autoridades no reportaron víctimas mortales, sí se registraron afectaciones que reflejan la vulnerabilidad de la isla en este momento. En varias comunidades del oriente cubano, se reportaron grietas en viviendas, caída de objetos dentro de las casas, y daños menores en algunas estructuras, lo suficiente para generar temor entre la población. Muchas familias optaron por no regresar a sus hogares durante la madrugada, permaneciendo en calles o espacios abiertos ante el miedo de nuevas réplicas. Pero lo que vuelve esta historia aún más dura es el contexto. Cuba ya venía arrastrando una crisis energética que no empezó ayer, sino que se ha ido agravando con el paso de los años. La red eléctrica del país está deteriorada, con plantas termoeléctricas viejas, constantes fallas técnicas y una falta de mantenimiento que hoy pasa factura. El resultado es una vida marcada por apagones prolongados. En algunas ciudades pueden durar más de 15 horas al día, mientras que en otras zonas, la electricidad desaparece durante días completos, dejando a millones de personas en una rutina de oscuridad e incertidumbre. Esa falta de energía no solo significa no tener luz, significa no poder conservar alimentos, ver cómo lo poco que se tiene se echa a perder, no poder dormir por el calor, no tener agua porque las bombas dejan de funcionar, y vivir desconectados sin señal ni internet, hospitales operando con limitaciones, familias improvisando soluciones para sobrevivir, y una población cada vez más cansada. A todo esto se suma un factor externo que ha intensificado la crisis, las tensiones con Estados Unidos. En los últimos meses, las declaraciones de Donald Trump han elevado el tono de la confrontación, hablando abiertamente sobre la posibilidad de intervenir o incluso tomar Cuba en medio de su debilidad actual. Además, las presiones económicas y las restricciones en el suministro de petróleo han golpeado directamente la capacidad de la isla para generar electricidad, agravando aún más la situación interna. Y así, lo que ocurre hoy en Cuba no es solo una suma de problemas aislados, sino una especie de tormenta perfecta. Una crisis energética que asfixia la vida diaria, una presión política internacional que aumenta la incertidumbre, y ahora un fenómeno natural que sacude literalmente el suelo. Todo esto termina por profundizar el desgaste de una población que incluso antes del temblor ya vivía al límite, resistiendo día a día en condiciones cada vez más difíciles. ¿Tú qué opinas? ¿Hasta qué punto las tensiones con Estados Unidos están influyendo en la situación que vive hoy la isla? ¿Estamos viendo una crisis humanitaria en desarrollo? ¿O aún hay margen para revertir esta situación? Te leemos en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más relevantes de México y el mundo.